El juicio de amparo se tramita en dos vías, la directa y la indirecta. Es muy importante que identifiques los supuestos en los que procede el juicio de amparo directo con la finalidad de no generar retrasos en el trámite del juicio o resultados perjudiciales para el quejoso. En esta lección, estudiaremos con atención los supuestos de procedencia del juicio de amparo. La regla general para la procedencia del amparo directo consiste en que en esta vía se reclamen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Por exclusión, los demás actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales se reclaman en amparo indirecto. Campuzano 2020 señala que, en el amparo directo, las partes ya han sido oídas por un tribunal que se presume independiente e imparcial, y de acuerdo con las formalidades que debieron darle oportunidad de defenderse con plenitud, entonces el objetivo de este tipo de amparo es salvaguardar precisamente la independencia, la imparcialidad y el debido proceso, de modo que de descubrirse alguna anomalía, el resultado deberá ser devolver el asunto al tribunal responsable para que haga las cosas bien. Continúa la misma autora señalando que estas circunstancias explican que en el juicio de amparo directo, las barreras de acceso puedan ser más intensas que las previstas para el amparo indirecto, como ocurre con la obligación general de preparar el amparo, las limitaciones impuestas a la litis o la carga de realizar ciertas acciones para evitar la preclusión. En este sentido, el fundamento legal para la procedencia del amparo directo lo encontramos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, en sus fracciones 1 y 2. En la fracción 1 del artículo 170 de la Ley de Amparo, se señala que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuando a. La violación se cometa en la propia sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, o b. La violación se haya cometido durante el procedimiento y ésta trascienda al resultado del fallo. En este sentido, ¿qué debemos entender por sentencia definitiva, laudo y resolución que pone fin al juicio? La propia Ley de Amparo señala que se entiende por sentencia definitiva o laudo las que resuelvan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Un ejemplo del primer supuesto es la sentencia definitiva que resuelve el fondo de un juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria, en la que se ordena devolver un inmueble a la parte reivindicante o actora. Ejemplo de resolución que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal es la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de su asunto y ordena su archivo, por lo que se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer conforme convenga a sus intereses. Como puedes observar, esta resolución no resuelve el fondo del asunto, pero lo da por terminado. Para saber más sobre este último tema, consulta la jurisprudencia del rubro. Amparo directo. Procede contra la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Es momento de que realices una reflexión. ¿Qué otras resoluciones que ponen fin al juicio sin resolverlo en lo principal puedes identificar? Principio de definitividad. En amparo directo, siempre debe tomarse en cuenta para la procedencia del juicio que deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, en virtud de los cuales las sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, a menos que la ley permita la renuncia de los recursos. Un ejemplo de esto es, en un juicio ordinario mercantil, el juez dicta una sentencia condenatoria, en la que obliga a la parte demandada al pago de 8 millones de pesos. Conforme al Código de Comercio, esta sentencia es apelable. Si el quejoso al recurrir al amparo directo no interpuso con anterioridad el recurso de apelación, entonces el juicio será improcedente en virtud de que no se agotó el recurso ordinario establecido en la ley para combatir la sentencia. Amparo directo en materia penal. El apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos en el proceso penal. Entre ellos está la facultad para exigir que los delitos no queden impunes y que se sancione al culpable, entre otros derechos. Por ello,
La Ley de Amparo, en su artículo 170, fracción 1, legitima a la víctima y al ofendido para que puedan interponer amparo directo en contra de las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento en un proceso penal. ¿Qué crees que pasa cuando la víctima o el ofendido no tienen legitimación para interponer un medio ordinario de defensa en contra de una sentencia penal? ¿Será que no podrán interponer amparo directo por no haber agotado el principio de definitividad? La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la víctima o el ofendido no tienen la obligación de agotar el principio de definitividad cuando no tiene legitimación para interponer el recurso ordinario conducente. Para saber más, revisa la jurisprudencia. Víctima u ofendido del delito está facultado para impugnar la sentencia de primera instancia a través del recurso de apelación o del juicio de amparo directo, sin que esté obligado a agotar el principio de definitividad cuando las normas procesales no lo legitimen para interponer la apelación. En amparo directo, es muy importante preparar el juicio. ¿A qué nos referimos con ello? A dos aspectos importantes. A. Cuando se argumente la existencia de una violación procesal, esta debe impugnarse mediante el recurso o medio de defensa ordinario que señale la ley respectiva, y B. Que esta violación sea trascendente para el resultado del fallo. Por ejemplo, en un juicio civil, Macarena ofrece la prueba pericial, misma que le es desechada por el juez, quien no consideró que fuese una prueba idónea para lo que se pretendía demostrar. De acuerdo con la legislación civil aplicable, en contra del desechamiento de pruebas, procede el recurso de apelación. Macarena agota este recurso, de tal forma que al acudir al amparo directo, el juicio estará preparado toda vez que impugnó durante la tramitación del juicio, el desechamiento con el recurso y el medio de defensa idóneo. Además de que de haberse desahogado la prueba pericial, se contarían con elementos que podrían haber trascendido al resultado del fallo. Es momento de realizar una reflexión. ¿Crees que exista alguna excepción en relación con la obligación de preparar el juicio, impugnando con oportunidad las violaciones procesales mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva? La respuesta es sí. El artículo 171 de la Ley de Amparo señala que este requisito no es exigible en amparos contra los actos que afecten 1. Derechos de menores o incapaces. 2. Al estado civil o al orden o estabilidad de la familia. 3. A ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal. O 4. A quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Y por último, 5. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Reflexiona acerca de la excepción al principio de definitividad. ¿Consideras que es adecuado para el desarrollo del juicio en igualdad de condiciones? ¿Por qué? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta excepción no viola el principio de igualdad procesal entre las partes, por el contrario, la salvaguarda, al dar equilibrio procesal a las personas que, por su condición, no se encuentran en condiciones de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Puedes consultar directamente la tesis aislada de rubro Excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo directo. El artículo 171, párrafo segundo de la Ley de la Materia, que la establece por condiciones de pobreza o marginación, no viola el principio de igualdad procesal de las partes. Algo importante que debemos destacar es lo siguiente. El juicio de amparo directo también procede cuando en el juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales. En este caso, a diferencia del amparo indirecto, en el amparo directo, la cuestión de constitucionalidad de leyes se plantea vía excepción, mediante los conceptos de violación. Estas cuestiones de constitucionalidad de normas generales solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Has llegado al final de la parte 1 de este video. A continuación, encontrarás un PDF en el que estudiaremos aspectos relevantes en relación con las violaciones procesales. Descárgalo para continuar con la lección.